Un mundo deportivo es un mundo unido. Únete ahora a la vida deportiva con Dani Delgado. Muy buenas a todos los buenos oyentes de Quilates, de la vida deportiva con Dani Delgado. Aquí estamos de vuelta, siempre con el favor de Dios. Escuche esto. Estuve poniendo mi mente a trabajar por largo tiempo con unos pensamientos que me llevaron definitivamente a una idea. Pero no voy a desarrollar la idea porque, pensándolo bien, me puede traer algunos resultados pero muy adversos. Y me refiero a esto. Mirando el lenguaje corporal, ¿no? Observando a mi colega, que siempre lo menciono, a quien me puse el mote de El Pensador de Rodin. Usted sabe que esto es histórico, ¿no? Han visto como la silueta del pescador de Rodin, el Pensador de Rodin. Y bueno, es algo muy popular a través de los tiempos, ¿no? Entonces, bajo el lenguaje corporal estuve observando con detenimiento el rostro de mi querido colega, a quien aprecio mucho, y decidí no realizar la idea, porque la idea mía era presentar unas fotos del rostro y las actuaciones de mi colega después de estas reuniones de inviernos de las grandes ligas. Entonces decidí no presentar las fotos para que usted tuviera una idea de cómo cambiaba el rostro de mi colega por algunas razones. Primeramente, no me gusta causar daño a ninguna persona. Número 2, si estas fotos llegan al alcance de la prometida de mi colega, entonces las cosas van a andar peor. Y más aún que, no sé, tengo el temor de que mi colega me implante una demanda, ¿no? Por esto. Pero sinceramente me voy a reservar lo de las fotos, no van, ¿entienden? Por lo que acabo de decirle. Pero sinceramente mi colega no luce muy bien. Está nervioso, está muy contrariado, tiene mucho coraje por lo que ha sucedido con su equipo favorito en la Liga Nacional. Usted sabe que me refiero a los Metropolitanos de Nueva York. Pues bien, voy a dejar que el colega pues pase ese trago amargo, como lo pasan muchos fanáticos de diferentes equipos. Lo voy a dejar tranquilo. El colega me está mirando de allá como quien dice, cuidado con lo que va a hablar. No, lo voy a dejar tranquilo porque creo que es lo mejor, porque después de todo, pues, no voy a ganar mucho y voy a ganar bastante, sí, bastante con la acción del colega, porque es capaz el colega abandonarme también ahora. Y el colega, pues, trabaja muy bien conmigo, es mucha ayuda. Yo respeto su sentir, desde luego, pero no luce contento para nada. Esto le va a durar a él, sabrá Dios hasta cuándo. A menos que venga la paz para él si es que los Mets van a la Serie Mundial y ganan la Serie Mundial. Yo tengo mis dudas en cuanto a eso, pero ahí vamos. Señores, relacionado a las reuniones de invierno, ya terminaron las reuniones de los gerentes generales, las reuniones de los propietarios y los llamados Winter Meeting. Ya terminó todo eso. Terminaron en Orlando, en la Florida. Bueno, en esta información, cuando recopilé esta información, decía que las reuniones de invierno en Orlando, la Florida, a base de la industria beisbolera, tenían como una especie de un gran paquete de acción, de rumores, de predicciones en cuanto a firmas, en cuanto a cambios, los agentes libres, incluían las grandes figuras como Carl Schwarber, Edwin Díaz, Kyle Tucker, Ketel Marte y muchos más, Cody Bellinger también. Bueno, todo eso lo cubrimos aquí, en esta edición.
Bueno, con la gran cantidad de agentes libres en el mercado, cuáles serán los equipos que saldrán un poco airosos, ¿verdad? Haciendo negocios, que van a hacer unos cambios extravagantes. Esa es la discusión. Y habían cualquier cantidad de rumores, cualquier cantidad de predicciones, como siempre. Varios colegas, analistas, los insiders, los periodistas, los comentaristas, que todo el mundo expuso su opinión y sus rumores y sus predicciones de lo que iba a pasar. Es como dije, anteriormente yo le había dicho a ustedes que estaba un poco reacio a estar comentándose rumores y predicciones, pero que recibí respuesta de la audiencia diciendo que le agradaban esas cosas. Y como eso es lo que la audiencia quiere, pues yo dije, bueno, pues vamos al mambo. Entonces vamos a hablar de rumores y predicciones, y de analistas y de todo eso. A ver hasta dónde vamos a llegar. Bueno, cuando termine esta audición usted va a pensar lo que yo estoy hablando y va a decir hasta dónde vamos a llegar. Bueno, llegamos una vez más. Y le voy a decir más adelante. Pete Fairbanks es uno de los agentes libres que es interesado por muchos equipos, un buen lanzador. Esta pasada temporada fue un jugador que adquirió bastante popularidad. El derecho relevista recibió el interés de varios equipos, incluyendo los Marlins de la Florida, Azulejos del Toronto. Y algunas fuentes le dijeron a la cadena ESPN que Fairbanks, de 31 años, que tuvo una efectividad de 2.83 en 61 apariciones para el equipo Rays de Tampa, la pasada campaña, llegó a la agencia libre después que el equipo de Tampa Bay, ejecutando medidas para cortar gastos, no decidieron tomar la acción de mantenerlo en el roster y pagarle $11 millones. Una opción. Tenían esa opción, pero Tampa Bay decidió no ejecutar la acción. Ahora bien, la historia de lesiones podía ser algo que concierne a varios equipos, pero aún así se espera que él pueda, en la agencia libre, conseguir un contrato de unos 2 o 3 años. Uno de los analistas, Jorge Castillo, comentó sobre este particular. Pero todavía no ha firmado con nadie, está en la agencia libre, hasta el momento. Ahora, hablemos de Boston, los Cachorros, San Diego. Eran 3 equipos que había que tenerlos presentes en estas negociaciones de cambios, porque estas reuniones de invierno fueron dominadas por el tema de la gran cantidad de agentes libres, los contratos extraordinarios que se podían firmar. Eso acaparaba la atención de todo el mundo, pero mientras se realizaban estas reuniones continuaban los vientos huracanados sobre los Medias Rojas de Boston, los Cachorros y San Diego. 3 equipos que se esperaba que fueran equipos que comenzaran rápidamente la acción. Una de las grandes preguntas era, ¿podrían los Azulejos del Toronto realizar otro negocio extravagante? Bueno, los reinantes campeones de la Liga Americana estaban buscando todavía gastar más dinero después de un gran comienzo en esta temporada muerta, y a lo mejor podrían haber salido de las reuniones de invierno con un nuevo cerrador. Bueno, Pete Fairbanks y Robert Suárez eran 2 nombres que se mencionaban a menudo como posibles candidatos para ingresar al equipo de los Azulejos para ser relevistas. De otro lado, no se esperaba que Valdés realizara un negocio muy pronto con algún equipo, porque el cerrador más grande está disponible en la agencia libre. Pero claro, decían, no esperen que el mejor lanzador de cabecera salga de la lista rápido, de la lista de agentes libres que firme con un equipo, porque el mercado para el derecho Framber Valdés todavía sigue desarrollándose, y parece que Valdés todavía
no va a firmar, a pesar de que terminaron las reuniones de invierno, no va a firmar con ningún equipo por el momento. O sea que se va a extender esto. Si es que sale del equipo para firmar un contrato grande con cualquier otro equipo. Eso todavía no se ha desarrollado, va poco a poco. Ahora bien, vino el negocio de Edwin Díaz con los Dodgers. Fíjense, porque momentos después de que reventó la noticia de que Kyle Schwarber, uno de los bien cotizados agentes este año, iba a retornar con el equipo de los Phillies, entonces los Dodgers, que también le interesaban, decidieron hacer una movida extravagante y se llevaron de las barbas de los Mets al cerrador Edwin Díaz, de acuerdo a informes por ESPN, un contrato de 3 años, $69 millones, lo cual establece un récord de lo que gana un relevista por año. Bueno, los Dodgers han tenido una clara necesidad de alguien para el 9º inning. Entonces, bueno, que mucha ayuda a esto, ¿entiende? A la popularidad de los lanzadores de los Dodgers. Bueno, los Dodgers tuvieron malas actuaciones de bullpen y es lógico de pensar que los Dodgers iban a entrar al mercado con garras buscando uno de los mejores relevistas para llenar ese hueco que tienen. Aparte del cerrador, todavía los Dodgers buscan llevar más candidatos buenos para el cuerpo de relevistas. Y no se han parado todavía ahí. El contrato de Kyle Schwarber con los Phillies alcanzó un monto de $150 millones. O sea que el retornar Schwarber a los Phillies, pues ya sale de un agente libre, ¿entiendes? Donde ya los equipos no pueden insistir y ofrecer dinero para llevárselo. Y esto inició como una especie de chispa en las sesiones allá en Orlando, la Florida. Ya salió uno de los grandes de la lista de agentes libres. Ya nadie puede estar ofreciendo dinero para Schwarber, ni en conversaciones con el agente de Schwarber. Bueno, los Dodgers pues se llevaron a Edwin Díaz. Ahora bien, de eso vamos a seguir comentando más adelante. Todavía los Dodgers quieren hacer cambios. Se había rumorado la semana pasada de que probablemente los Dodgers iban a negociar a Teóscar Hernández. Pero ¿qué pasa? Ahora las últimas noticias es que los Dodgers no van a negociar a Teóscar Hernández, a pesar de que todo el mundo esperaba que iban a hacer unos cambios tremendos este invierno. Pero Teóscar Hernández no está envuelto en esos cambios. Entonces, el presidente de operaciones, Brandon Gómez, dijo el lunes de esta semana: no hay mucho que nosotros vamos a hacer en términos de mejorar el equipo. El equipo está bien como está. No tenemos la necesidad de salir de Teóscar Hernández. Antes de eso, el dirigente Dave Roberts reconoció que la filosofía que el equipo tenía el año pasado de inyectar nueva sangre al roster era una buena forma de mantener una especie de ventaja. Pero sinceramente, no necesitamos negocios extravagantes para mejorar el equipo. El equipo está bien como está. Porque este equipo todavía está enfocado en algo primordial y es alcanzar la triple corona. En el sentido de ganar la Serie Mundial por tercera vez consecutiva. En eso es lo que estamos. Ese es el enfoque del personal de los Dodgers y todos los peloteros del roster. Aún así, hay fuentes que han dicho que los Dodgers van a continuar buscando la forma de mejorar el cuerpo de jugadores en los bosques, además fortificar el bullpen. Entonces, probablemente pues se iban a decidir por hacer cambios. Quizás no firmar más agentes libres, pero hacer cambios. La posición de jardinero central sería ideal para los Dodgers, porque ahí pues pueden fortificar pues el trío de guardabosques en cuanto a la defensa. Esto podría mover a Andy Page a jugar la posición de guardabosque derecho por el buen brazo que tiene. Entonces transferir a Teóscar Hernández
y su buena defensa a la posición de jardinero izquierdo. Pero aún así, Gómez dijo que hablando de defensa, él tenía a Page, que le permitía flexibilidad a los Dodgers para conseguir un guardabosque. Entonces, deciden que mover a Page por el brazo que tiene, al jardín derecho, no salir de Teóscar Hernández, era lo mejor. Tal vez para muchos no sienta esto muy bien, dijo Gómez. Claro está, en cuanto a Teóscar Hernández, obviamente no podemos decir nunca, porque esto es un negocio, pero hay cosas que uno no quisiera hacer y las tiene que hacer. Pero no anticipamos, sinceramente, con esto, sacar a Teóscar Hernández de la organización de los Dodgers. Hay equipos como los Bravos de Atlanta, Piratas de Pittsburgh y los Rockies de Colorado, que están humeando ahí por los batidores en cuanto a Willy Castro. El bateador ambidestro bateó el año pasado para 2.45, un porcentaje de envase de 3.35 y OPS de 4.07, con el equipo de los Mellizos de Minnesota, antes de ser enviado a los Cachorros de Chicago, cuando llegó la fecha límite de cambios. En Chicago no le fue muy bien, bateó para un pobre promedio de 1.70, solamente un cuadrangular. El OPS fue bajo de 4.85 en solamente 34 partidos, y de hecho no tuvo ninguna aparición en la caja de bateo en la postemporada. Claro está, Castro pues regresó defensivamente el año pasado, o sea la temporada pasada, bajando de 0 hasta -9 en cuanto sobre el promedio de outs. Pero aún así es considerado como una defensa versátil, que jugó segunda base, tercera base, campo corto y todas las tres posiciones en los jardines, según dijo un analista, Jorge Castillo. En cuanto a los Padres de San Diego, los Padres parece que deciden que mantener el trío de lanzadores en el bullpen es lo mejor y se han dedicado a la tarea de buscar lanzadores de cabecera inicialistas. En estas conversaciones de invierno, el dirigente de los Padres, Gray Stanton, dijo que el equipo va a mantener a Mason Miller, a Adrian Morejon y a David Morgan en el bullpen en vez de convertirlos en iniciadores. Claro, es una proposición riesgosa en cuanto a la salud y en cuanto a la actuación de estos tres lanzadores si los sacamos del bullpen y los convertimos en iniciadores. De modo que deciden mantenerse en el bullpen y los Padres dedicados su tarea ahora a buscar en el mercado lanzadores de cabecera. Los Tigres del Detroit tienen todavía el dilema con el lanzador Skubal. Estos Tigres continúan en diálogos con otros equipos relacionados al ganador 2 veces del premio Cy Young, Tarik Skubal. De corazón hablando, el deseo de Detroit es mantener a Skubal, pero también al otro lado piensan hacer un cambio antes que él alcance la agencia libre el próximo otoño. Pero todo esto se deriva en una pregunta. El dueño Chris Ilitch y la oficina principal están poniendo más atención en la oportunidad de ganar la Serie Mundial de este año que viene. O dirían ellos que piensan que pueden obtener un gran valor, un valor extraordinario, en cambiarlo por jugadores jóvenes, porque buenos, listos para jugar ya, porque claro está, estamos hablando de un ganador del Cy Young en 2 ocasiones, Skubal, con magnífica temporada del año pasado. Entonces ellos dicen, si lo cambiamos ahora, tenemos la oportunidad de tener a cambio lanzadores jóvenes, ¿entiende? Que el equipo los necesita, porque si esperamos, entonces a la agencia libre lo vamos a perder. Y lo que más complica esta decisión es, los Tigres residen en la división central de la Liga Americana, que es bastante movida de hecho, pero los Tigres tienen su mejor oportunidad de ganar una vez más esta división que si fueran los Tigres jugando en el este de la Liga Americana.
sería un paso más cercano a ir a una serie mundial. Bueno, con todos estos negocios monstruosos, la división de la Liga Americana, División Oeste, donde están los Marineros, que se presume que va a ser una fuerza formidable por muchos años, a pesar del colapso que sufrieron la temporada pasada. Estos Tigres estuvieron a muy poca distancia de ganar ese campeonato de la Liga Americana, un colapso a última hora, ¿verdad?, que sorprendió a todo el mundo en el béisbol. Ahora, si los Tigres deciden mantener a Escobar, tienen que estar en paz con la realidad de que ellos pues podían recuperar una fracción, ¿entiendes?, del valor de Escobar cuando y si es que ellos pues deciden que se vaya a la agencia libre, pensando en la compensación que van a tener del sorteo de jugadores el año que viene. Es como parte de una ecuación en el mercado que nos recuerda aquellos tiempos que tuvieron los Guardianes, en el mismo caso con CC Sabathia, Cliff Lee y con Francisco Lindor. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Hablemos de un lanzador que hay muchos equipos interesados, Sandy Alcántara. Al momento no se ve que los Marlins van a cambiar a Alcántara hasta este punto, como a compañero de equipo Eury Pérez, porque este joven, que pertenece a los Marlins de Miami, de 22 años, es un lanzador derecho, con muchas posibilidades en el futuro, y ellos dicen que sería mejor darle una extensión de contrato para mantenerlo. Ahora, los Marlins tienen a alguien que posiblemente, de acuerdo a fuentes cercanas, sería la mejor carta para ellos para un cambio. Me refiero a Edward Cabrera. Ya no tiene más opciones. Además, es controlable por espacio de 3 años más. Cabrera tiene 27 años. Tiene una efectividad de la temporada pasada de 3.53, 150 ponchetes, 48 caminatas que proporcionó en 137 y 2/3 de entradas. Los Marlins les gustaría usar a Cabrera y a Ryan Weathers, que viene de una temporada repleta de lesiones. Ellos a lo mejor los cambiarían a los dos buscando mejorar la ofensiva, especialmente la primera base. Cabrera es uno de los que pertenece a una gran cantidad de lanzadores, iniciadores que hay disponibles en esta temporada muerta, tal y como Freddy Peralta, Chris Bobbick, Mitch Keller, Joe Ryan, Hunter Green y más notable pues Tarik Skubal. Peralta y Ryan, Green y Skubal probablemente no salgan de sus equipos, pero aún así se mencionan en las conversaciones de cambios todos los días. Muy bien, para el comienzo de estas reuniones, ¿qué tan lejos iban a llegar los Phillies para mantener a Schwarber? Bueno, mucho se decía dentro de la industria que estaban esperando la decisión de Kyle Schwarber como agente libre, porque tenían a equipos de los mercados bien grandes y los mercados pequeños buscando sus servicios. Pero también se esperaba cuál era la decisión de Schwarber después de escuchar un ofrecimiento de los Phillies. Y eso pues se esperaba que fuera el lunes pasado o el martes. Bueno, vino la decisión el martes. Se pensaba, si hay algún equipo que le ofrece mucho dinero a Schwarber, ¿podrían los Phillies igualar ese ofrecimiento? ¿O podría Schwarber decidir pactar por menos dinero para quedarse con los Phillies? Bueno, de acuerdo a Jesse Rogers, la respuesta a esta pregunta ya está a la vuelta de la esquina. Hablemos de un agente libre, un lanzador bueno, Michael King. Tiene más o menos media docena de equipos buscando sus servicios, incluyendo a los Yankees de Nueva York, los Medias Rojas de Boston y los Mets y los Cachorros de Chicago. Pero este mercado, sinceramente, no se ha materializado completamente. Y todavía King sigue siendo agente libre. En el caso de Polanco, agente libre, segunda base Jorge Polanco,
tuvo una magnífica temporada en el 2025 con los Marineros del Seattle. Se espera que firme otra vez con el equipo de los Marineros en el transcurso del invierno, pero todavía no ha firmado. Hay muchos equipos interesados en él, inclusive los Azulejos de Toronto es uno de los equipos más interesados. Es un hombre que puede alterar un campeonato, ¿entiende? Ese podría ser el caso si él llega a las filas del Toronto. Todavía sigue siendo gente libre. Los Azulejos, ya todos sabemos, que se poncharon tirándole en las pasadas, en dos agentes libres, el año pasado como Shohei Ohtani y Juan Soto. Pero la empresa Rogers Communications todavía tiene suficiente dinero para gastar después de haber invertido $500 millones en Vladimir Guerrero Jr. en abril pasado y otros 210 millones recientemente en el agente libre Dylan Cease, que perteneció a los Padres de San Diego. Tucker visitó las facilidades de los Azulejos en la Florida la semana pasada. Ahora bien, uniendo a Tucker con Vladimir Guerrero, yo creo que esto es lo que llaman un tándem peligroso, una ofensiva muy pero muy peligrosa de tener estos dos caballos fuertes en una alineación como la que tienen los Azulejos del Toronto. Otro de los comentaristas que dio sus opiniones, Bradford Doolittle, habló de la inclusión de Byron Buxton entre los candidatos a ser cambiados, y ellos dicen que Buxton estaba rankeado entre los mejores candidatos para un cambio, pero Buxton había dicho anteriormente que él insistía mantenerse con el equipo de los Mellizos de Minnesota. Ahora, últimamente había dicho, en una forma sorpresiva, que estaba disponible a quitar del medio la cláusula de no cambio, pero Buxton tiene 31 años y los Mellizos no parecen ir en camino a ganar una serie mundial. Ahora, varios otros contendientes podrían usarlo a él como una figura clave en el jardín central. Hablemos de los Astros de Houston, los Mets de Nueva York, que podían ser dos equipos donde él caía bien. Bueno, y si los Mellizos continúan su camino para abajo, el cambiar a Buxton comenzaría la caída de fichas del dominó. Alden González dijo, vamos a hablar del llamativo juego de los pollos y las gallinas que se está cocinando. En un lado está Cody Bellinger, representado por la corporación de Scott Boras. En el otro lado, Kyle Tucker, que su agencia libre es supervisada por la empresa Excel Sport Management. Bueno, son las dos figuras más grandes disponibles en el mercado. Es algo multidimensional. Son outfielders dinámicos. Y claro, el mercado de ellos bien arriba. Alden González piensa que primeramente firmará Bellinger antes de Kyle Tucker. El precio, como dijo Carl McDaniel de ESPN, hay una predicción de algunos 6 años con 165 millones de contrato. Si es más razonable, podía la lista incrementar de los equipos que interesan sus servicios. Debido a eso, los Yankees de Nueva York lo quieren de regreso a su fila. Los Dodgers, Toronto, los Mets, todos están interesados, ¿entiendes? Hasta cierto punto, dado el caso de que Bellinger pues tiene habilidades para jugar también la primera base. Para el comienzo de las reuniones de invierno, él estaba como en línea para un contrato sólido de 4 años. Pero si hay un equipo que le pueda ofrecer 5 hasta 6 años, probablemente va a ser equipo que se apodere de sus servicios. Entonces tendrían que negociar la cantidad de dinero. Pero en sí, estaban hablando de los 4 años. Pero puede haber equipos que ofrezcan 5 o 6 años. Todo depende de cómo su agente pueda bregar con la situación en cuanto al dinero. Ahora, una movida que los fanáticos a lo mejor no esperaban, podía resultarse en esa semana. Bueno, resultó, según Castillo, y es la pura verdad, Pete Alonso
probablemente iba a esperar hasta que Kyle Schwarber decidiera su destino. Castillo dijo, yo presiento que Alonso va a firmar con los Medias Rojas del Boston. Craig Breslow, el presidente de operaciones del béisbol de Boston, ha estado claro de su deseo para adquirir al derecho, recio bateador, para ponerlo a mitad del orden de bateo. No muchos jugadores están mejor calificados para ese rol en cuanto a bateadores derecho, como Alonso, que conectó 264 cuadrangulares desde que debutó en el 2019 con los Mets, que es la tercera mayor cantidad detrás de Aaron Judge y de Schwarber. Alonso viene de una temporada donde fue muy buena, donde conectó 38 cuadrangulares, empujó 126 carreras, un récord de la Liga Nacional de 41 dobles, un OPS de 871, magnífico para los Mets. Defensivamente, claro, Alonso está bajo el promedio, pero podía dividir el tiempo alternando con Tristan Casas en la primera base y bateador designado. Los Mets, de otra mano, están determinados a mejorar su defensa y, claro está, dicen que tenían interés con Alonso, pero era únicamente si el mercado colapsaba con Alonso, tal y como sucedió la temporada pasada. Se colgaron. Por eso le digo, mire cómo anda mi colega acá. Ahora, dijo Dolittle, a lo mejor esto es porque a veces como uno, como yo, dijo él, podía ser susceptible a los rumores que podían cambiar las narrativas. Pero yo diría que Schwarber va a firmar con los Rojos del Cincinnati, su equipo local, porque él nació a 30 minutos ahí del Parque de los Rojos y se crió ahí. Sería algo perfecto para el equipo. No por el hecho de que él tiene sus acercamientos con los Rojos del Cincinnati, desde luego, porque desde ahí, pero los Rojos tienen una gran oportunidad de ser contendientes en la división central de la Liga Nacional con una ofensiva como la que produce Schwarber. Eso sería una gran mejoría para el equipo, porque el swing de Schwarber es perfecto para el parque Great American Ballpark, que ha sido el parque donde más jonrones se han conectado por equipos visitantes, bateadores zurdos, en los pasados 5 años, que otra vena, como otros estadios. Por ejemplo, se habla de la parte del right field de City Bank Park de los Phillies, 96 cuadrangulares. Entonces, predicen que si Schwarber iba a los Rojos, pues entonces la cantidad de 96 cuadrangulares en el Parque de los Phillies se iba a caer, porque en Cincinnati era más fácil batear por esa banda. Ahora que tiene 32 años, hay 5 razones de que Schwarber con Cincinnati podía alcanzar la marca de por vida de 500 cuadrangulares. 500 cuadrangulares, ¿qué le parece? Bueno, eso no va, mi querido. Hablemos ahora de Mackenzie Gore y de Ryan, 2 brazos calibres para un premio Cy Young, que probablemente no los muevan de equipo, pero sin embargo son fascinantes, como Tali Kubal, Hunter Green. Toda la mirada está puesta en los agentes libres, los grandes agentes libres durante esta temporada de invierno. Pero el mercado de cambios va a dominar a lo de la agencia libre y lanzadores de cabecera estarán envueltos ahí. Por ejemplo, Rogers habló de cambios y mencionó a Nick Castellano. Él piensa que Castellano será cambiado, pero no sería una gran sorpresa, considerando cómo fueron las cosas en Filadelfia el año pasado, con Castellano, el dirigente, Thompson. Pero eso sí, los Phillies pueden hacer un cambio con Castellano, y ellos lo quieren hacer, en busca de reforzar mejor el equipo para alcanzar
un anillo de Serie Mundial. Y claro, Castellano podía ser un negocio bueno para los Piratas del Pittsburgh, porque los Piratas están desesperadamente buscando mejorar la ofensiva. Y en una reciente entrevista con Major League Baseball Network, Castellano discutió la idea de jugar primera base. Esto abría las puertas para más posibilidades fuera del equipo de los Phillies, aparte de que los Phillies tendrían que pagar la mayor cantidad de dinero de los 20 millones que todavía le adeudan. Hablemos ahora de un rumor que circulaba que iba a dominar la semana después de las reuniones de invierno. Hablemos de esta semana. Dijo Castillo que los Diamondbacks de Arizona tenían en segunda base Ketel Marte y que si lo movían, ellos iban a mover el mejor jugador de posición en esta temporada de invierno. Entonces, Tucker y Schwarber incluidos. Ahora bien, el factor es que si él está disponible. Esto iba a generar muchos rumores. Y desde luego, persisten los rumores cada día más. Primero, Marte produce un 15.3% del llamado WAR en las pasadas 3 temporadas. Se ocupó el lugar número 13 en todas las mayores. Él ha hecho el juego, o ha ido al juego de estrellas de la Liga Nacional en las pasadas 2 temporadas. Terminó tercero en la Liga Nacional en la carrera por jugador más valioso en el 2024. Promedio de 2.89, 3.63 y OPS de 5.10 desde el 2019 hasta esta fecha. Segundo, en un control económico, porque él tiene 5 años y 91 millones de dólares, aparte de una opción del jugador para, diríamos, 11.5 millones de dólares restantes. Ahora, añadiendo, ¿verdad?, de cómo está el mercado, esto hace que él sea palpable para varios equipos. Marte tiene 32 años. Claro, él recibió bastantes críticas anónimas de sus compañeros de equipos el año pasado por su comportamiento, pero aún así un jugador de su calibre trae mucho interés de los demás equipos. Se ha hablado bastante de que los Medias Rojas de Boston están muy interesados en los servicios de Marte, porque los Medias Rojas creyeron que ellos iban a adquirir de vuelta a Schwarber, pero se colgaron. Entonces están interesados en los servicios de Ketel Marte. Eso va a aumentar la nómina del Boston, porque estamos hablando de que a él se le deben 91 millones de dólares todavía. Hablemos de Tucker, Kyle Tucker. Parece que, o se siente que no han habido muchos reportes concretos relacionados a la posibilidad y el destino de Kyle Tucker, pero aún así, es el agente libre que está al tope de la lista. O sea, los rumores mayormente enfocan a dónde va a terminar hasta que él firme un contrato con alguien. Se ha mencionado Toronto como posiblemente la franquicia más cercana a hacer un negocio por Kyle Tucker. Detroit estaba interesado también, pero Detroit tiene que trabajar la situación de Escobar, su lanzador de cabecera, antes de ver qué puede hacer en el caso de Tucker. Rogers dijo que mientras Kyle Schwarber va a jugar en la próxima temporada y después de ahí, porque son bastantes años, dice que el contrato podía estar en el ranking de los 150 millones de dólares. Bueno, acertó Rogers. Ahora, si cae un equipo que estaba disponible a pagar bastante dinero, no solamente por el poder ofensivo, pero por su liderato en el clubhouse, entonces se caen todas las apuestas. Pero, desde luego, había una intriga entre los mercados grandes y los pequeños que codiciaban a Schwarber. Pero los Phillies necesitan, más que nadie, los servicios de Schwarber. Aunque, claro, para ese tiempo, la semana pasada, su retorno a los Phillies no estaba garantizado. Pero era la mejor idea, según Rogers. Bueno,
Roger llegó a aceptar, ¿verdad?, de que él iba a firmar por 150, y eso fue lo que firmó, 150. Los Dodgers se apoderaron de mejor cerrador en la agencia libre el martes con ese contrato de $69 millones para el relevista Edwin Díaz. Este negocio de los Dodgers, que estaban buscando fortalecer el bullpen, pues ya implantó un récord de lo que van a pagar por año a Díaz como relevista. Señores, sinceramente, para que ustedes tengan una idea, los Mets le habían dado una oferta de 22,25 millones de dólares, una oferta calificativa, pero él la declinó para la fecha de límite de cambio en noviembre 18. Y como él firmó con nuevo equipo, pues ahora los Mets van a recibir un jugador como algo compensatorio del sorteo de jugadores después del cuarto round del sorteo, definitivamente, porque ellos le hicieron la oferta a él antes de que él se fuera a la agencia libres. Entonces, los Mets trajeron a Devin Williams a un contrato de 3 años por $51 millones para hacer el trabajo de Edwin Díaz, cerrador. Los Mets ya tenían eso en mente porque dice, si se va Díaz, pues nosotros vamos a tener a Devin Williams. Y avanzaron a firmar a Devin Williams antes de Díaz irse a los Dodgers. Hay quien dice, eso propició la salida de Díaz. Puede ser. Bueno, hay quien dice que los Mets le llegaron a ofrecer $63 millones a Edwin Díaz y él lo rechazó. Pero hay quien dice que los Mets nunca le hicieron una oferta, o sea que no hay a quien creerle, hermano. De todas formas, pues, ustedes saben, los negocios en el béisbol son negocios que sorprenden a cualquiera, de verdad que sorprenden a cualquiera. En el caso de Schwarber, fíjense, los Phillies llegaron a estas reuniones de invierno desesperadamente en la necesidad de repetir el colapso del año pasado y de hecho de no hacer negocios malos como los que hicieron el año pasado, en la temporada pasada. Vamos a ponerle de ejemplo los servicios de el relevista de Toronto que trajeron a los Phillies, que no dio el grado, ¿entiendes? Los Phillies pues entraron con el desespero de mejorar el bullpen. De hecho, muchísimos rumores, pero los Phillies dijeron, bueno, primeramente tenemos muchos problemas que resolver y esto tiene que ser rápido. El caso de la agencia libre de Schwarber, ya lo resolvieron. Queda Ranger Suárez, queda Realmuto, el receptor. Los Phillies están pensando qué van a hacer. Ellos no hicieron ningún negocio por Realmuto ni por Ranger Suárez. Están en la agencia libre, pero tienen que hacerlo porque se ven en la obligación de hacerlo. Primeramente porque Ranger Suárez es un gran iniciador, lanzador zurdo, que los Phillies necesitan más zurdos. Segundo, a pesar de que los zurdos bregaron bien el año pasado, pero los Phillies necesitan otro lanzador zurdo, necesitan otro lanzador de cabecera. Entonces ellos tienen que ir pensando que el dinero que se van a ahorrar de Jordan Romano que trajeron de Toronto, que no dio el grado, hablamos de $8,5 millones, lo pueden usar para mantener a JT Realmuto en el roster del equipo. ¿Por qué? Porque los receptores de los Phillies no tienen la experiencia y la habilidad que tiene Realmuto detrás del plato en manejar los partidos, manejar los lanzadores. Entonces, es urgente que los Phillies pues firmen a JT Realmuto y trabajar en el bullpen afanadamente, porque el bullpen no está muy bien, todavía no está muy bien, a pesar de que van a traer definitivamente a Alvarado de vuelta al equipo para renegociar otro contrato con él, y Alvarado pues está dispuesto a volver al equipo. Es algo que fue criticado duramente por las fanaticadas y muchos analistas, pero los Phillies dijeron es la mejor opción que tenemos
y la vamos a aprovechar. Inclusive ellos, bajo todos estos negocios, los Phillies decidieron hacerle otra oferta a Rob Thompson, a pesar de que las cosas han ido mal en el sentido de que, bueno, han ido bien en un lado. Los Phillies han sido un equipo contendor de la Liga Nacional. El año pasado ganaron la división de la Liga Nacional una vez más. Pero ¿qué pasa? El colapso de los Phillies en los playoffs. Entonces, hay muchos fanáticos que no están de acuerdo con la dirección de Thompson, pero aún así los Phillies le extendieron hasta el 2027 el contrato para Thompson. ¿Entiende? Es algo que los peloteros lo aplauden porque, como yo siempre he dicho, Thompson es el favorito de los peloteros. Un dirigente que es favorito, lo aprecia mucho. ¿Entiende? Comete sus errores, pero los Phillies, los peloteros se llevan mucho con él y es algo muy importante. Muy bien, cuando estábamos hablando del caso de Schwarber, sabe que los Orioles del Baltimore pues salieron como un equipo fantasma a ofrecer dinero para Schwarber. Ninguno de estos comentaristas, analistas, los insiders, ninguno de esta gente habló de el cambio, o sea, de la salida de Edwin Díaz hacia los Dodgers. Ninguno habló nada de eso. Nadie habló de que Alonso iba a salir de los Mets. Se pronosticaba eso, pero se mencionaba a Boston, se mencionaba a Detroit, se llegó a mencionar a Toronto, pero nadie habló, inclusive Atlanta se mencionó, nadie habló de que Alonso iba camino a los Orioles de Baltimore por $155 millones. Entonces, los Orioles saltaron al ruedo y ofrecieron 150 millones a Kyle Schwarber y pensaron que se lo iban a llevar. Pero cuando los Phillies vieron la actuación de los Orioles, dijeron no, vamos a ofrecerle lo mismo. Igualaron la cantidad de millones. Entonces Schwarber cumplió con lo que le había dicho antes. Yo quiero retornar, me gustaría quedarme con los Phillies. 150 millones y 150 millones son la misma cantidad de dinero de ambos equipos, pero él decidió obtener los 150 de los Phillies y quedarse con ellos. Los Orioles pues miraron hacia otro lado y dijeron, bueno, lo perdimos, ahora vamos arriba de primera base de los Mets. Y se lo llevaron. Se llevaron a Alonso por $155 millones. Nadie había pronosticado estas dos cosas. De los Orioles del Baltimore. Saltar al ruedo en una forma, pero bien positiva, en cuanto a estos dos agentes libres, Schwarber y Alonso. Claro, perdieron uno, pero no perdieron los dos. Nadie vaticinó eso. Nadie vaticinó eso. Por eso es que le digo que muchas predicciones y muchos rumores fallan. La gran mayoría, de tanto que se había hablado del cambio de estos jugadores, nadie mencionó eso. ¿Dónde iba a quedar Alonso y dónde iba a quedar Schwarber? Nadie mencionó eso. Nadie mencionó que los Orioles iban a ser el equipo sorpresa, que iban a hacer las ofertas que hicieron. Bueno, no son negocios locos, simplemente los Orioles vieron que ellos quieren mejorar la ofensiva, que ellos necesitan un buen designado, y dijeron, bueno, pues aquí tenemos, Alonso puede ser primera base y un designado, que necesitamos primera base y un designado. Así son las cosas, mi hermano, por eso es que yo digo, claro, yo le ofrezco informaciones porque el público quiere saber de las predicciones y los rumores, por alguna razón, y yo dije, pues, vamos a hacerlo. Pero para que vean que por algo era que yo decía que no quería abundar mucho en predicciones y rumores, porque nunca estos comentaristas lo acertaban, y de hecho no acertaron ahí. Los Medias Rojas del Boston, otro equipo que estuvo interesado tanto en Schwarber, pero los Medias Rojas estaban interesados en Alonso también. Ellos no podían firmar a los dos a la vez. Estaban interesados en Ketel Marte. ¿De dónde van a sacar tanto dinero los Medias Rojas para 3 jugadores de esta índole? Es un equipo que sigue fallando, pero antes voy a hablar del fallo de ellos y voy a hablar de su presidente, de Breslow. Ahora, el presidente de operaciones de los Orioles, Mike Elias, no está inactivo,
hablando generalmente. Bueno, él consiguió los servicios de Taylor Ward, de Ryan Hesley, buenos relevistas, pero es tiempo ahora de bajar a cero y empezar con las necesidades que realmente el equipo tiene. Como sabe lo que está haciendo los Azulejos del Toronto, Elías está desesperado ahora. Está tratando de hacer cualquier cantidad de negocios. Ya puso la mira en Ranger Suárez. Y bueno, si él se lleva a Ranger Suárez, entonces diríamos que la rotación de los Orioles va a mejorar en grande y puede ser un equipo contendiente una vez más en el este de la Liga Americana. Pero están pidiendo la cabeza de Elías, los fanáticos del Baltimore, al igual que los fanáticos de los Mets piden la cabeza de Stern, el presidente de operaciones del béisbol, por haber perdido a Alonso y por haber perdido a Edwin Díaz. Pero los Orioles tienen que enfocarse más en la rotación, ¿entiende?, de lanzadores, porque ahí todavía están mal. Hay quien critica de que Elías está en busca de bateadores fuertes y defensa, pero que no ha mostrado mucho interés por la rotación, que es el talón de Aquiles que tiene el equipo de los Orioles de Baltimore. Entonces, hay quien habló de una confusión en los rumores de traer a Kyle Schwarber a los Orioles cuando el equipo necesita más de los lanzadores que de la ofensiva del equipo. Bueno, ya le dije, los Orioles lucharon fuerte de momento para obtener los servicios de Schwarber, pero como dije, pues Mike Elías pensó que a lo mejor él tenía la gran oportunidad con 150 millones en una oferta para Schwarber de quitárselo a los Phillies, pero no fue así, falló. Pasó lo mismo con los Rojos de Cincinnati. Los Rojos de Cincinnati, hay quien dijo en varias ocasiones que los Rojos le iban a dar la sorpresa a los Phillies y se iban a llevar a Kyle Schwarber. Se había hablado anteriormente que, aparte de Cincinnati, que quería llevarse y que, bueno, muchos daban ya por hecho de que se iba a llevar a Kyle Schwarber, porque Schwarber había dicho, y de hecho lo dijo, que de salir de los Phillies se iba a Cincinnati. Por las razones que mencioné anteriormente, nació cerca de ahí, se crió ahí, y dice, es como mi home team, pero el corazón también le decía que los Phillies era su equipo, donde realmente saltó a la gloria fue con los Phillies, después de haber sido dejado bruscamente por Boston, que nunca le ofreció un contrato. Lo mismo pasó con los Cachorros cuando lo tenían, no le ofrecieron un contrato, y se fue a Washington. Washington no le llegó a ofrecer contrato tampoco, y ahí lo adquirió Boston. Y al Boston dejarlo libre sin ofrecerle contrato, los Phillies se apoderaron de él. Su mejor temporada ha sido con los Phillies. Los Rojos le llegaron a ofrecer 120 millones de dólares, porque los Rojos no pueden ofrecer más. Estaba visto claramente que Schwarber no iba a jugar por 120 millones, porque para jugar por 120 millones se quedaba con los Phillies. ¿Entiende? Entonces ya seguro que salió del mercado, va a estar con los Phillies, los Rojos tienen que apuntar a otro lado. Entraron al ruedo los Piratas de Pittsburgh. Abrieron la boca. No, porque necesitamos a Schwarber. Queremos a Schwarber. Vamos a hacer lo posible por traernos a Schwarber. Nunca se habló de qué le ofrecían los Piratas. Los Piratas no le iban a ofrecer 150 millones a Schwarber. En ningún momento. Yo no creo que Schwarber iba a firmar con un equipo sotanero y con mala administración como los Piratas de Pittsburgh, porque a Schwarber le gustaría ir a una serie mundial en los pocos años que le queda, y con el equipo de los Piratas no tenía la posibilidad de llegar a una serie mundial. Por eso hizo su mejor decisión en quedarse con el equipo que lo mantuvo ahí, que confió en él cuando le dieron 79 millones de dólares por 4 años y que ahora le dieron 150. Entonces él decidió quedarse donde su corazón le indicaba. Bueno, hablando de los Mets de Nueva York, sinceramente esto ha sido algo severo, una herida mortal para los fanáticos de los Mets, ¿verdad, colega?
Estoy hablando bien ahora. Bueno, colega me dice que sí, pero me dice no fotos. Me escribió no fotos. No, colega, no dan las fotos. Porque su prometida va a estar pendiente a esto y me voy a buscar doble problema con ella. Bueno, los Mets, fíjese, cuando empezaron las reuniones de invierno, ellos reaccionaron al caso de Pete Alonso, porque Pete Alonso pues tuvo algunas reuniones con diferentes equipos que lo interesaban y los Mets como que estaban despreocupados por eso. Porque dijeron, como quien dice, él sabe dónde tiene que ir. Los Mets conocen bien a Pete Alonso. Pete Alonso conoce bien a los Mets. Los Mets tienen múltiples posiciones que tienen que llenar en esta temporada de invierno. Y parece que no están en ningún rush de hacer decisiones. Después de reportes que detallaban de los equipos que estaban conversando con Alonso, porque llegaron a conversaciones algunos equipos. Ahí fue que comenzaron los fanáticos de los Mets a tornarse nerviosos, preocupados, porque probablemente estaba comenzando el final de la era de Alonso con los Mets. El presidente de operaciones, David Stern, de los Mets, tuvo una respuesta como más calmada. Esto de calmado me parece que no la tenía. Cuando le preguntaron qué pasa, Alonso se está reuniendo con otros varios equipos. Yo veía esto venir, dijo Stern, a la cadena es NY de Nueva York. Yo creo que Pete nos conoce bien a nosotros y nosotros lo conocemos bien a él. Y dijo Stern, yo pienso que él va a tomarse su tiempo para reunirse con estas organizaciones y decidir a dónde va, porque son organizaciones que él no conoce, y yo estoy seguro que él se va a mantener en contacto con nosotros. Bueno, los Mets sabían que había muchos equipos interesados en él, tal y como el año pasado, pero el mercado no se materializó el año pasado, entonces ellos pensaron, es lo mismo que va a pasar con él este año, se va a ver obligado a firmar con nosotros, porque él firmó por 54 millones, pero claro, para regresar a Queens, pero tenía una opción después del primer año de salirse de este contrato, y así, eso fue lo que hizo. Creemos que él puede caer en la misma situación este año. Se equivocaron, porque sabían que Boston le interesaba, pero Boston, con la clase de negocio que Boston hace, parece que a última hora Alonso dijo, no, yo con Boston no me voy, porque como que no había una seguridad con el equipo de Boston, porque ya vieron el caso con Bregman, el caso con Rafael Devers, ¿entiendes? Y otros jugadores más, y Alonso probablemente pensó en eso, y dijo, mejor prefiero irme con un equipo que me ve un porvenir, como los Orioles del Baltimore, y ahí cayó con una buena oferta, $155 millones. Ahora bien, cuando hablo de los fanáticos de los Mets, tienen la razón de estar de manos que echan chispas, porque perder a Alonso y perder a Edwin Díaz es algo que nadie lo esperaba. Por eso digo, ninguno de los insiders habló de esto, ni los comentaristas, ni ninguna de esta gente, analistas, ninguno habló de esto. Esto fue una sorpresa para todos ellos también, la partida de Edwin Díaz. Y desde luego, un hombre que terminó con una efectividad de 1.63, convirtió 28 juegos salvados de 31 ocasiones, la pasada campaña, una gran combinación de lanzamientos rápidos, los viciosos sliders. Díaz tiene 31 años, pero el récord de ponchetes que lleva es extraordinario. Imagínense, la temporada pasada llegó a abanicar a 98 bateadores en 66 y un tercio de entradas, y solamente caminó a 14 bateadores. Los Mets están trabajando muy, pero muy mal. Hay dinero en el equipo. Entonces, si es verdad que ellos le ofrecieron $63 millones a Edwin Díaz por dinero diferido, entonces los Dodgers le dan 69 millones, 6 millones más. Pues hay quien aduce de que Díaz es un malagradecido, porque los Mets tuvieron que tragarse la historia de cuando él participó en el Campeonato Mundial de Béisbol, que
resultó seriamente lesionado y por todo el año no pudo lanzar con el equipo y el equipo lo mantuvo ahí. Entonces que él abandona el equipo ahora. Hay muchas cosas que los Mets nunca han querido decir, ¿entiendes? Pero hay quien se ha metido de lleno en investigar la caída de los Mets. Y, señores, creo que adivinaron muchas cosas y los Mets lo niegan, desde luego. No pueden hablar. Es como una orden de moldarse. Entonces, a última hora la presión era tanta que tuvieron que hablar. Porque nada ha salido bien para los Mets. Y los fanáticos están furiosos, hermano. Esta temporada de invierno no ha terminado. Todavía queda bastante tramo. Pero esto está claro de que los Mets van a tener que trabajar largo y tendido para mantener contentos a sus fanáticos. Yo creo que no lo van a lograr. Aparte de construir un equipo que tenga sus mejores años, teniendo a Francisco Lindor, a Juan Soto, salieron del Nimo. Ese es otro caso aparte. Ya lo del Nimo más o menos hay una idea de que las relaciones entre Nimo y Paquito Lindor no eran las mejores. Entonces los Mets decidieron sacar a Nimo, porque Nimo quería ser el capitán del equipo. Él no estaba de acuerdo que Francisco Lindor fuera capitán del equipo. Trajeron a Marcus Semien. Semien es un buen jugador, de hecho, pero Nimo pues era la voz que buena ofensiva para el equipo por tantos años. Pero aún así pues los Mets decidieron, bueno, vamos a sacar a Nimo, porque hay una reacción que los investigadores que se dedicaron a esta tarea encontraron en los Mets, es que no había buen compañerismo, buena química, buena camaradería entre sus jugadores, y a última hora tuvieron que, ellos no querían hablar, pero los hicieron hablar. Luego, no hablaron la verdad tampoco, pero por lo menos hablaron. Entonces, las cosas pues no han mejorado para los Mets, ¿entiendes? Carlos Mendoza, bajo la presión que hay, tuvo que hablar el otro día. Entonces él negó rotundamente que en el equipo pasaran cosas que se estaban reportando a la prensa, que habían problemas en el clubhouse, incluyendo el problema de Francisco Lindor y de Juan Soto también. Entonces dijo, esto es una mentira. Lo dijo bajo una conferencia de prensa con Major League Baseball el lunes pasado. Es impresivo de que nadie hable acerca de nuestro clubhouse en las últimas 2 semanas, y lo que hemos escuchado es que básicamente había peleas todos los días entre los jugadores. Esto es como completamente contrario a la realidad. Lo dijo Mendoza y habló en español también. Esto es un clubhouse profesional, donde todos los peloteros se respetan uno al otro, donde todos vienen a trabajar, a competir día a día, y aquí no hay ningún problema entre jugadores o malos entendidos. Bueno, el mes pasado se reportó también que por el diario New York Post que Lindor había tenido una serie de altercados con el segunda base Jeff McNeil, porque pensó que McNeil no podía interés en que el equipo ganara y que su defensa estaba muy baja en un partido que jugaron los Mets contra los Phillies, porque dice que McNeil cometió un par de errores que no debieron suceder. Bueno, Mendoza dice, ¿cuál es la diferencia? No ganamos algunos juegos, pero nadie habló del clubhouse de nosotros por los primeros 2 meses y medio de temporada, cuando teníamos el mejor récord en la Liga Nacional. Nadie habló del clubhouse. 2 meses y medio de mal béisbol sucedieron. Ahora, nadie hablaba de problemas. De momento, de la noche a la mañana salen a reducir y qué problemas. Esto es una mentira completa. Pero claro, esto es parte del mercado y esto es parte de lo que nosotros vivimos en Nueva York. Fíjese, pero eso no es así como lo puso Mendoza, porque el diario New York Post hizo una gran investigación y ellos reportaron esto porque, aunque nadie lo quiera decir, el único que habló un poquitito nada más fue Francisco Lindor, y él no negó de que él tuvo un altercado con McNeil. No negó que
Nimo quería ser el capitán del equipo, pero no habló mal de los demás peloteros, ni quiso abundar en problemas del equipo. Vino el caso de Juan Soto, que hay problemas con Juan Soto y Francisco Lindor. Eso se mantuvo ahí, no se quiso ahondar más en ese problema, pero sí de que los Mets tenían sus problemas. Yo una vez mencioné que no tenía la evidencia clara, pero sospechaba de que había problemas en la organización de los Mets, entre varios jugadores. Hermano, ahí están. No mencioné evidencia porque no tenía la clara evidencia de quiénes estaban envueltos en los problemas y qué clase de problemas habían. Pero un instinto que vino y me dijo, hay problemas en esta organización. Y a la par está, con una organización robusta como tenía los Mets, una ofensiva, teniendo el mejor récord para el mes de junio. Y de ahí se cayeron los Mets. Algo estaba pasando cuando un equipo se cae de esa forma, mi hermano. Porque sobre el papel usted buscaba jugador por jugador, mi hermano. Había que respetar a los Mets. Los Mets trajeron a Devin Williams a comienzo del mes. Parece que ellos sabían de los problemas de Edwin Díaz con los Mets. Tenían una idea de que Edwin Díaz podía irse. Ellos sabían que los Dodgers le estaban ofreciendo algo a Edwin Díaz. Por eso trajeron a Devin Williams para ocupar el cargo en caso de que Edwin Díaz saliera del equipo. A preguntas de la prensa, Stern dijo, yo no quiero hablar de ninguna negociación específica hasta el momento. Declinó hacer comentarios del acuerdo de Díaz con los Dodgers, porque eso no es nada oficial todavía, así que no puedo comentar de eso. Pero lo que sí puedo decir, que una vez que usted añada cierta parte a un equipo que va a cambiar el cálculo del equipo, cómo se va a ver el equipo generalmente. Entonces, ahí entra la conversación, porque hablaba del margen de pago entre Williams, que viene de una temporada bastante floja, y Díaz, que fue uno de los mejores relevistas la temporada pasada. Y entonces de la noche a la mañana sucede que Díaz abandona el equipo. Estaba claro, mi hermano, estaba claro. Stern está mintiendo también. Y Mendoza, pues, también está mintiendo, porque todo el mundo sabe que habían problemas en esta organización. ¿Cuál es el uso de pararse, hablar con la prensa y decir, no, esto es una mentira? Entonces, ¿son más los mentirosos que los que hablan la verdad? Hermano, todo el mundo estaba hablando, no uno ni dos, son muchos los que estaban hablando de que habían problemas dentro de la organización de los Mets de Nueva York. Mendoza sale y lo niega. Stern sale y lo niega. O es que verían venir la tormenta y no se querían guarecer de la tormenta, o es que no les importaba. El dueño de los Mets no ha hecho comentario, pero ellos tienen que hacer comentario porque probablemente el dueño de los Mets le dice, ustedes vayan y enfrenten a la prensa, no yo. Ustedes son los que porque ustedes son los que trabajan en el dugout, o el dirigente. El otro es el que es el presidente de operaciones de béisbol, como Stern. Son los llamados, de hecho son los llamados a hablar. La última palabra, claro, la tiene el dueño del equipo. Y parece que había descontento entre el dueño del equipo cuando trajeron a Williams, contrato de $51 millones, porque ya como que veían ellos en el futuro la salida de Edwin Díaz y la partida de Alonso. No le ofrecieron contrato a Alonso, es porque, hermano, está claro, querían que Alonso se fuera del equipo. El año pasado pasó lo mismo. Entonces estaban esperando que el mercado colapsara este año, al igual que el año pasado, para que Alonso se viera obligado a volver a firmar con los Mets por el dinero que ellos le dieran. Y no les resultó así, les salió el tiro por la culata, compadre. Bueno, fíjense, los Cardenales de San Luis tienen muchas fichas para hacer cambios. Las tienen en sus manos. Ellos no hicieron un negocio durante las reuniones de invierno, pero eso no quiere decir que no van a hacerlas, porque ellos quieren impactar al equipo y de momento van a sorprender a medio mundo. Una de las movidas que se hablaba
era la firma de Schwarber con los Phillies, ¿verdad? Y de Alonso saliendo de los Mets para firmar con los Orioles. Esto fue últimamente lo que se habló, porque ya casi todo el mundo sabía que se iba Pete Alonso. Ahora no sabían dónde iba a ir, ¿entiendes? Entonces los Cardenales están observando todas estas movidas. Adivinen, ellos tienen a Wilson Contreras como una de las fichas que podían mover. Ya salió, no había salido bien la noticia cuando seguida dieron los Medias Rojas el salto a hablar para traer a Wilson Contreras a sus filas. No han podido hacer nada con Ketel Marte todavía, ya que perdieron a Schwarber. Entonces ellos estaban interesados en hablar para traer a Wilson Contreras. Ese es el problema de Boston. No resuelven un problema, una negociación, cuando están hablando de 2 negociaciones más. Entonces los fanáticos creen en estas cosas. Como ellos perdieron a Alonso, pues ahora están hablando de traer a Wilson Contreras. Entonces, ¿tienen ellos el dinero para pagarle a Wilson Contreras y a Ketel Marte? Como digo, este equipo está muy mal revolucionado, sinceramente, los Medias Rojas de Boston. San Luis, de hecho, va a hacer cambio, porque San Luis sigue en una especie de reconstrucción y quiere evitar el pago de mucho dinero. No hicieron ningún negocio este año, pero digo yo, lo van a hacer. El equipo quiere salir de dinero. Nolan Arenado está ahí todavía. Ya hay quien haya hablado de que Nolan Arenado podía venir a los Phillies. Entonces, los Phillies van a salir de Alex Bond. Yo no veo ese negocio, porque yo indiqué anteriormente que Alex Bond está bajo contrato todavía con los Phillies por poco dinero. ¿Qué estamos hablando? Probablemente 10 millones y medio de dólares, 11 millones lo más. Van a traer a Nolan Arenado con una cantidad de billones exorbitantes que hay que pagarle. Van a traer a Alex Bregman con otra cantidad tan grande de millones. Yo no creo que Dombrowski va a hacer eso. Y se ha hablado mucho de que los Phillies podían traer a Alex Bregman. Ahora, no se sabe qué es lo que va a pasar con Alex Bregman y Boston. Hay quien indica ahora también que Alex Bregman, después de todo, va a retornar con Boston. Sí, pero ¿dónde están las evidencias de que esto pueda suceder? Únicamente están hablando de eso, pero no muestran evidencias por qué ellos creen que Alex Bregman va a retornar al Boston. Y yo digo que los Phillies deben concentrarse en el bullpen, ya que, de hecho, pues, no sé todavía qué va a pasar en cuanto a los guardabosques. Tengo una intriga de que si Santana, Rojas, el dominicano Rojas, que guardabosques central de los Phillies, lo enviaron a la AAA antes de los playoffs. No sé si van a cambiarlo. Es un as en la defensa. Él está tratando de hacer lo mejor que puede en el béisbol dominicano en cuanto a su bateo, porque le gustaría quedarse con los Phillies, pero me parece que los Phillies, quizás no tan rápido, pero me parece que algún día va a venir un cambio. Pero los Phillies tendrían que tener a Badger, que trajeron de Minnesota ahí. Entonces 10 millones y medio, él dijo que no iba a firmar por eso, que se iba a la agencia libre. Señores, con lo que él demostró en el poco tiempo que tuvo con los Phillies, no es para que los Phillies estén buscando otra persona. Claro, los Phillies tienen a Crawford en las menores, listo para jugar en cualquiera de los jardines, especialmente el jardín central. Ellos pudieran haber firmado a Badger, porque si por casualidad los Phillies deciden no subir a Crawford, que ya está para haber sido ascendido a las mayores, tenían a Badger ahí. Porque ahora digo yo, Badger no está pidiendo 25 millones o 50 millones. Él tenía una opción de 10 millones y medio, pero él dijo que no aceptaba eso, que mejor se iba a la agencia libre. Pero los Phillies pudieran haber hecho un arreglo y decir, te quedas con nosotros. No tenían entonces el interés de una persona que los ayudó a ellos llegar donde llegaron en tan poco tiempo, en cuanto a la defensiva y la ofensiva. Una mala decisión de los Phillies. Yo no creo que los Phillies van a traer a Kyle Tucker. Es mucho dinero, mucho dinero. Estoy hablando, comparando el caso con los Tigres de Detroit y el Scubao, el mejor lanzador. En la agencia libre,
Detroit tendrá el dinero para pagarle a Escobar, de hacer un contrato de 300 millones o más, ya que es un chamaco joven, que tiene un gran futuro. No pueden los Tigres hacer eso porque no tienen la plata para eso. Y los Phillies, aún teniendo dinero más que los Tigres, no van a traer a Kyle Tucker. Claro, sería un cambiazo grande traer a Tucker en los jardines y salir de Castellano, pero entonces sube el dinero que tenía que pagarle a Tucker, 3/4 partes de los 20 millones o más que tiene que pagarle a Castellano si salen de él. Ranger Suárez, por otro lado, Real Muto, es dura la situación, ¿me entiendes? Pero esto es una cosa que parte del equipo se ha buscado estos problemas, y vengo hace 2 años o más hablándole de estos mismos problemas. Cuando tuvieron la oportunidad de reforzar ese bullpen, no lo hicieron. Entonces ahora no tenían que preocuparse por el bullpen, pero no lo hicieron cuando tenían la oportunidad de gastar menos dinero. Cuando tenían la oportunidad de dar un contrato a Schwarber por menos de 150 millones, no lo hicieron. Esperaron a última hora. ¿Para qué? Cuando se vieron con la soga al cuello de casi 11 equipos interesados en Schwarber, entonces decidieron darle 150 millones. Kyle Tucker, Houston nunca quiso enviar a Kyle Tucker a los Phillies, porque esa era su estrella. Los Phillies estuvieron interesados en Kyle Tucker una vez. Ahora la diferencia en dinero, mi hermano, es como del cielo a la tierra. Estoy hablando de muchos millones de dólares, sobre 300 millones. Es más, yo diría que 400 millones o un poco más, para la calidad de jugador que es. Pero cuando las cosas hay que hacerlas a tiempo, no se hacen. Ese es un problema que han tenido los Phillies. Por eso es que el bullpen está como está. Y bueno, pues ya usted sabe, hay que analizar las cosas. Esto me ha extrañado de Dombrowski también. Me ha extrañado mucho de no hacer los negocios que tuvo que haber hecho el año pasado o el anterior a tiempo para reforzar ese bullpen. Ahora fíjese, volviendo a Boston, hay una cosa que molesta. Craig Breslow, jefe de operaciones de béisbol de Boston, ahora explica él por qué ellos no firmaron a Pete Alonso. Yo no creo que Boston le iba a dar 155 millones a Pete Alonso, primero que nada. Entonces, un día después que se reportó que Kyle Schwarber iba a firmar con los Phillies, entonces los fanáticos del Boston se enteraron que otro jugador de potencia era Alonso. Entonces Alonso se iba con el equipo de los Orioles de Baltimore. Horas después que se informó de los 5 años y 155 millones que los Orioles le dieron a Alonso, el jefe de operaciones Craig Breslow se dirigió al equipo y a la prensa y habló sobre el equipo que estaba en busca del oso polar de Alonso. Dijo, realmente, viéndolo bien, Alonso como que no se alineaba de forma positiva con el equipo de nosotros, y entonces para hacer la mejor decisión que podían hacer, inclusive Peter Abraham del diario Boston Globe puso un podcast en Blue Sky y dijo, yo realmente no puedo creer que ellos tienen como una especie de aversión en el mercado de agentes libres. Bueno, el mensaje para los fanáticos: vamos de vuelta a Boston y a continuar el trabajo, dijo Breslow. Se reportó el miércoles que Boston le había hecho una oferta a Alonso, pero era por menos años y mucho menos dinero. Entonces, ¿qué planeaba Boston? Firmar a Alonso por 2 años, 3 años, hacer el mismo negocio que hicieron con Mark Bregman. Bueno, ahora, ¿qué le queda a Boston ahora? Después de perder a Alonso y a Schwarber, ahora tienen que enfocar su atención como prioridad en tratar de reafirmar a tercera base Alex Bregman. Ya concluyeron las reuniones de invierno. Los fanáticos de Boston están contentos de que Boston pueda traer a Ketel Marte de los Diamondbacks de Arizona. Pero entonces,
con estos comentarios de Breslow ahora, que para mí son inciertos. Eso es algo que él está poniendo ahí como excusa para escudarse de las críticas, porque, hermano, hay muchas críticas y bien severas en cuanto a lo de Pete Alonso y los Mediarrojas del Boston. Hay muchas críticas, más que las de Schwarber, porque ya se suponía que, o se veía venir que Schwarber podía firmar más con los Phillies que con Boston. Pero como Boston hablaba de que las negociaciones con Alonso iban por buen camino, y los fanáticos comenzaron a creer estas cosas, se volvieron ignorantes y creyeron todo eso, y no sucedió. Porque nunca se habló de que Boston le ofrecía menos dinero y menos años a Pete Alonso, que lo que le dieron los Orioles. Bueno, ¿quiénes fueron los perdedores más grandes de estas negociaciones de invierno? Los Mediarrojas de Boston y los Mets de Nueva York. Y hablaban de que los Yankees iban a ser perdedores, pero todavía Bellinger está ahí, no ha firmado con nadie. Existe la posibilidad que los Yankees lo puedan traer de vuelta, ¿entiendes? Pero los perdedores grandes fueron los Mediarrojas y los Mets de Nueva York. Todo explicado, ya usted tiene una idea exactamente de por qué son los mayores perdedores. Para terminar, mi hermano, esta noticia la dejé para lo... bueno, tengo dos noticias aquí, pero hay una que la dejé para lo último. Fíjese, vamos a dar un poquito atrás al reloj, o al almanaque. El año pasado ustedes vieron cómo los Dodgers se apoderaron del campeonato de la Serie Mundial cuando los Azulejos de Toronto cometieron cientos errores, especialmente en ese juego número 7, de una carrera en entradas extras. Sinceramente, todavía los fanáticos de Toronto tienen ese dolor por dentro, y a cada momento pues se escuchan comentarios de lo que pasó. Inclusive, bueno, ahora dicen que hay fanáticos y gente allegada a la organización de los Azulejos que dicen que los Dodgers les robaban las señales a Toronto, porque buscan excusas para todos los fanáticos. Entonces, por sus lamentos este año en cuanto a esta Serie Mundial, noveno episodio del partido número 7, cuando Dalton Varsho conectó enrolado por el piso al segunda base de los Dodgers, Miguel Rojas, con las bases llenas y un out, resultaron en que forzaran a Isaías Kiner-Falefa en el home plate por medio paso, por una mala decisión que ahora el dirigente se la achaca al mismo dirigente de Toronto. Fue una mala decisión mía, y verdad que fue una mala decisión. Hay quien le echa la culpa a los coaches, no es el coach. El coach recibe la señal del dogado de parte del dirigente, entonces el coach transmite la señal al jugador o a otro coach, especialmente el coach de tercera base. El equipo pierde 5-4. El equipo pudo haber ganado ese partido. Hermano, pudo haber ganado ese partido. El mal corrido de bases también fue otra cosa. Eso fue una de las cosas que criticó Don Mattingly, que abandonó la organización de los Azulejos, y dijo bien claro, el mal corrido de bases fue una causa grande de la pérdida del equipo de Toronto. Entonces, como digo, no tenían que enviar a Calef al plato, por rápido que fuera, porque la bola estaba en el cuadro, hermano. Entonces no se puede uno tomar ese riesgo con la bola en el cuadro. Si la bola hubiese estado en los jardines, era otra cosa, pero no en el cuadro. Y ahí se acabó el partido, se acabaron las esperanzas de los Azulejos de Toronto y su fanaticada de coronarse campeones. Entregaron ese juego a los Dodgers. Por eso siempre dije y diré que los Dodgers fueron los más agraciados en el sentido de que recibieron regalos antes de Navidades de los Phillies, de Milwaukee y de Toronto, y son los campeones mundiales, con toda la regalía que estos tres equipos le dieron, porque ya yo le expliqué lo que pasó con los Phillies, juegos regalados. Me sorprendió lo de Milwaukee, no, en 4 partidos fueron eliminados, un equipo como Milwaukee, hermano. Y Toronto, que era la última carta de triunfo, regalaron el juego en una forma que ni Santa Claus lo hace, compadre. Algo especial. Bueno,
con la noticia que voy a cerrar es esta. Fíjese que yo siempre sigo hablando de los cambios que pronostican la gente, los escritores, ¿verdad? Los analistas, la prensa, los insiders de los equipos, y cada día peor. Y publican estos mensajes que ni ellos mismos se lo pueden creer. A pesar de que a veces que en el béisbol pues no hay cosas muy seguras, ¿ves? No es seguro. Hay muchas cosas que suceden que nadie se las piensa o que no las pensamos, pero suceden. Esto no tiene nombre. Fíjese, hay una personalidad de radio que puso llamas, y de qué forma llamas en un mercado de negocios del béisbol de las Grandes Ligas. Algo que podríamos decir que es improbable, que envuelve a los Mets de Nueva York, a los Padres de San Diego, a estos dos equipos nada más. Y que de hecho tienen en el medio a Francisco Lindor. ¿Por qué? Bueno, hay solamente 3 jugadores de los Mets de Nueva York en el roster que son protegidos. Nolan McLean se convirtió a sí mismo en algo intocable en las conversaciones sobre cambios. Juan Soto, por el gigantesco contrato que tiene, es lo que llaman un keeper, que los Mets tienen que mantenerlo. Y Francisco Lindor es el tercer hombre envuelto. ¿Es o no es? Bueno, como protegido de los Mets. Allá en San Diego, esta persona que tiene un programa en la radioemisora 97.3 que se llama The Fanatic. El Fanatic Fan the Flames. Este fanático fue el que tiró estas flamas candentes. Porque hay en ese rumor, que es algo único, menciona como que AJ Preller tiene el deseo de adquirir a Francisco Lindor de los Mets de Nueva York. No únicamente sugiere la posibilidad de Lindor llegar a los Padres, pero añadieron que sería el retorno que tendrían los Mets a cambio de mandar a Francisco Lindor a los Padres. A pesar de que, ¿verdad? Seguramente esto no se completa. La propuesta, igual que dijo este hombre, tiene a relevista estrella Mason Miller viviendo en el negocio a Nueva York junto a Xander Bogaerts y el contrato albatros que tiene Xander Bogaerts. Y dice, hay muchas posibilidades de los Padres y los Mets haciendo cambios. Esta no es la única que nosotros queremos. Entonces, Evan Roberts, de la radioemisora Fan en Nueva York, pues se enteró de esto y comenzó a disparar sus flechas contra este hombre de la otra radioemisora en San Diego. Entonces él dijo, vamos a hablar de propuestas de cambio que son extremas en otra dirección y con los Padres, que es un rival que los Mets odian y que los Dodgers odian. Entonces dice que el negocio que él tiene es los Dodgers enviándole a Andy Page, Tyler Glasnow y Freddie Freeman a los Mets, donde en este cambio que está envuelto Francisco Lindor. Bueno, algo que es realista o no. Los Mets pueden resolver 3 necesidades que tienen con esta clase de negocio, creando una ventana en la propuesta de Robert, pero es demasiado bueno para ser cierto y para que suceda, y lo cual no es esencial con los Padres. Bueno, la mera idea de cambiar a Francisco Lindor es extrema, pero la forma que David Stern, presidente de operaciones del béisbol de los Mets, ha tomado el martillo para golpear al roster, podríamos estar como abiertos a algo más que pueda pasar con los Mets de Nueva York. Los Mets y los Padres en este negocio no pueden trabajar porque los Mets no serían tan sabios para tomar el contrato de Xander Bogaerts bajo ninguna circunstancia. Miller es un lanzador fantástico, pero esto de el cambio de 1 por 1 no tiene sentido. Tiene que venir un contrato malo
a Nueva York para que los padres puedan hacer esta clase de negocio. Un contrato malo de alguien que los padres están pagando demasiado mucho dinero, quieren salir de ese jugador, se lo envían a los Mets y los Mets se hacen cargo a esto. Bueno, no sé, creo que eso es algo que me parece a mí que los Mets no van a aceptar. De hecho, por eso un negocio así no se puede realizar. El negocio de San Diego podía incluir a Fernando Tatis, ¿entiende? Para ellos evitar pagar tanto dinero en su nómina, ¿verdad? Como le tiene que pagar a Fernando Tatis. También tienen el caso de Nick Pivetta, un contrato razonable con una opción después de una temporada, añadiendo Sandy Boger, que va a ganar 25.4 millones en cada una de sus próximas 8 temporadas. Esto es la estrategia opuesta a la forma que los Mets están operando. Bueno, esto de Lindor pasar allá, yo creo que le causó vómitos con la boca cerrada a Stern. Ahora, hay quien dice cuál sería la forma más realista de un negocio de los Mets y los Padres. Bueno, dice el hombre de Radio Fan en Nueva York, yo no veo a Lindor cambiando de equipo. Tampoco pienso que Tatis va a salir del San Diego. Si los Padres están cortando su salario, la mejor oferta sería de salir de Pivetta, el lanzador. Podrían cambiarlo con los Mets. Los Mets le envían a David Peterson a San Diego. Ramón Laureano, $6.5 millones para la próxima temporada. Sería una adición razonable para los Mets. Entonces, quizás los Mets podían incluir este negocio por Ramón Laureano, alguien más, por ejemplo, más llevadero, como Mark Vientos, que podría ser un jugador clave ahí porque no gana tanto dinero. Bueno, con este negocio los Padres podían cortar unos $17 millones de el llamado payroll, el presupuesto. 27 millones irían a los Mets y únicamente cerca de $10 millones de vuelta de los Mets. Añadían ahí a Jason Adams, que se proyecta que va a ganar $6.5 millones a través del arbitraje, y los Padres están eliminando más salarios, y los Mets, bueno, razonablemente podían dar otro jugador joven, o algunos jugadores jóvenes, diríamos Dylan Ross o Brandon Sproul, simplemente porque ellos quieren chamacos que estén disponibles para ser usados rápidamente en la temporada del año que viene. Adam realmente es un buen relevista, pero va a costar algo. Aún así, si el gol que tienen ellos es reducir algunos de los salarios. Pero esto de Tatis venir a los Mets, Paquito Lindor ir a los Padres, estos son cosas que yo llamo disparates. No sé de dónde, qué idea se ingenuó este hombre allá en San Diego, de esta radioemisora, para hablar de estos cambios, porque esto es lo último en la avenida. Estos son cambios que no se van a dar, bajo ningún concepto se van a dar. Cuando yo vi que mencionaron a Francisco Lindor ir a parar a San Diego, y mencionaron a los Dodgers, un negocio con los Dodgers, de Freeman salir de los Dodgers, yo dije, esto no puede ir. O sea que yo no sé, este hombre parece que estaba embuchado con eso y dijo, déjame abrir la boca y sacar eso del pecho para sentirme mejor. Porque esto es severa estupidez. Ahora digo yo, el hombre de los Mets ha cometido severas estupideces, Stern. Yo no creo que va a cometer una estupidez de esta índole. Esto va a ser una cosa imperdonable por lo parte de los fanáticos de los Mets, que están sufriendo esto, y si llegara a realizar su negocio, como este hombre mencionó, yo no sé qué pasaría en la ciudad de Nueva York, sinceramente. No sé qué pasaría porque, honestamente, los fanáticos están bien dolidos, están furiosos, tienen mucho coraje por la pérdida de Edwin Díaz y de Pete Alonso, y yo creo que no pueden soportar más. Y una como esta, mucho menos. Y hacer negocio con los Dodgers de San Diego y los menos 3 equipos, ¿de dónde sale esta, no sé, esta idea tan mala de este hombre? Yo no sé qué lo motivó a él para abrir la boca y saltar con esto.
Pero, por eso dejé esta noticia para los últimos. Y ustedes se pongan a pensar esta noticia y decidan qué es lo mejor que se debe hacer. En sus manos queda esto. Bueno, cumplí con mi labor de informarlos a ustedes, bastante que hablamos. Cumplí con la labor de el colega aquí, de mantener la paz en su interior. No voy a publicar las fotos. Yo sé la forma que él se encuentra. Es para menos, su hermano, porque yo sé que él es un buen fanático de los Mets. Y hasta ahí llegué. Cuando lo vea más pasivo, entonces quizás me sienta a hablar con él, pero por ahora lo voy a dejar que él pueda digerir ese veneno que le han tirado como fanático. Y con ustedes, hasta la semana que viene, la próxima, sí. Entonces ya cumplimos bastante con lo del béisbol, que quería llevarles todos estos pormenores que sucedieron en las reuniones de invierno. Entonces vamos a dedicar tiempo para la temporada de fútbol. El fútbol, hay que ver esta semana qué hacen los Chiefs de Kansas City, que están colgando de un hilo, mi hermano. Están colgando de un hilo. Y los Eagles de Filadelfia están bajando también. Hay un partido interesante que me gusta a mí, aunque yo sé que mis Vikings no van a ningún lado, pero van con Dallas Cowboys. Cómo me gustaría que sacaran del camino a los Cowboys de Dallas, que están apresurados, que están nerviosos. ¿Por qué? Porque están perdiendo terreno, a pesar de que han ganado un par de juegos últimamente. Ese partido no me lo voy a perder. Dios mediante, no me lo voy a perder. Espero que los los Vikings le den dura candela a los Cowboys. ¿Entiendes? Para que los Vikings se van, pero que los Cowboys no llegan tampoco. Pero de eso vamos a hablar la semana que viene, después de los partidos de este próximo domingo. Hablaremos también de la NBA, ¿entiendes? De cómo va la situación en la NBA, la situación en el hockey sobre hielo. Esos son temas muy importantes de que hablar. Entonces descansamos un poquito del béisbol y hablamos de estos temas la semana que viene. Y ustedes siempre portándose bien, porque vamos a regresar con más de béisbol. Yo le dije que había béisbol hasta los entrenamientos de primavera. Va a haber buen béisbol, buenas noticias de béisbol. Porque aunque terminaron las reuniones de invierno, van a surgir más cambios. Van a surgir firmas de agentes libres, de los grandes agentes libres. Vamos a ver qué pasa con Kyle Tucker, con Ketel Marte, con Bellinger. Vamos a estar pendientes a todo eso, porque eso va a venir. Quizás uno que otro de estos negocios llegue hasta los entrenamientos de primavera sin realizarse, pero se tiene que realizar, porque en algún equipo van estos jugadores a parar. Ahora es que la cosa se pone interesante, bien caliente. Por eso le llaman la estufa caliente del invierno, mi hermano, porque arde y de qué forma. Muy bien, hasta la próxima. Buena suerte. Asegúrate de suscribirte al podcast para conocer las últimas novedades del mundo del deporte. Hasta la próxima.